La educación en el idealismo alemán. Vamos a iniciar con una breve reseña de lo que es el idealismo alemán. Este es un movimiento filosófico que tiene como elemento fundamental la estructura dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Para desarrollar el idealismo alemán, hay que tener en cuenta que este pensamiento se centra en Alemania y nace con el pensamiento de Immanuel Kant y culmina con el de Hegel. La palabra idealismo se aplica a la doctrina filosófica que define la idea como principio del conocimiento y al mismo tiempo de la realidad. La realidad se reduce al pensamiento, a la idea. El idealismo alemán de Kant es denominado idealismo crítico o trascendental. Es un idealismo relativo en cuanto a que no excluye totalmente la existencia real del objeto, solo la priva de la realidad objetiva a las formas de conocimiento. Kant define el idealismo trascendental como el que considera los fenómenos en su conjunto como simples representaciones. Del idealismo kantiniano surge una corriente de idealismo absoluto. Con el idealismo absoluto, los objetos se reducen a pensamiento, lo que supone ya una negación de la realidad objetiva. Los tres idealismos post-kantinianos parten de una realidad suprema y absoluta. En la crítica de la razón pura de Kant se somete a la razón crítica científica, defendiendo unos conceptos previos para establecer el valor y la posibilidad de la ciencia. Esta obra se divide en tres partes: la estética trascendental, que trata el valor del conocimiento sensible para establecer la posibilidad de la matemática como ciencia; la analítica trascendental, que aborda el valor de los conceptos del entendimiento para estudiar la física como ciencia; y la dialéctica trascendental, que se ocupa del valor de las ideas de la razón para establecer la posibilidad de la metafísica como ciencia. Kant distingue el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori es el conocimiento puro, universal y necesario, cuya validez no depende de la experiencia. El conocimiento posteriori es el conocimiento empírico, contingente y limitado, cuya validez depende de la experiencia. En la crítica de la razón pura, la razón práctica equivale a la voluntad. Tiene por objeto determinar las condiciones a priori del valor moral de la conducta, partiendo de la afirmación de la existencia de la ley moral, del sentimiento del deber del hombre. Los principios de la razón práctica señalan cómo debe obrar. Estos principios pueden ser subjetivos, llamados también máximas, y objetivos, denominados leyes morales o imperativas. Las leyes morales, los imperativos, son los principios según los cuales se debe obrar y por lo tanto tiene validez de todo ser racional. Continuemos con Hegel. Para Hegel, la idea se despliega de la realidad tanto como real como ideal. En el caso de Hegel, la dialéctica es la ley que rige todo el proceso de la realidad. La propuesta de Hegel es crear una ciencia filosófica. La razón es la acción. Por lo tanto, la filosofía no consistirá en nada que no sea cuestionarse por la razón. La razón se ha convertido en un objeto de estudio, un proceso de autoconocimiento. El ser humano tiene un proceso de evolución constante, siguiendo el método dialéctico, siendo esta evolución de la historia de lo absoluto y la filosofía el estadio de la evolución. Podemos decir que la razón se comprende a sí misma. El idealismo absoluto de Hegel comprende poder albergar dentro de una gran armazón teórica todo lo que los hombres saben, lo que han sabido, la evolución del conocimiento a través de los tiempos y todo lo que pueden esperar llegar a conocer de un modo completo y determinado. El esquema dialéctico es considerado como un elemento regulador de la naturaleza y las relaciones humanas. Según la derivación dialéctica de Hegel, el conocimiento no puede llegar en sí, por lo que considera que el conocimiento se limita a la imagen mental que tenemos de la realidad. Dicho esto, podemos decir que la educación en el idealismo alemán busca unir al educando con la realidad en la que se encuentra, inmersa, de tal suerte que busca propiciar un acercamiento mayor entre los educandos y la naturaleza. A partir de esta idea de que el ser humano está dotado de libre albedrío, el idealismo lo convierte en un ser espiritual que es responsable de sus propios actos. En términos curriculares, el idealismo cree que el currículo escolar debe centrarse en conceptos ideales a los cuales deben aspirar los educandos, pues de acuerdo con su concepción, todos los sujetos deben ser formados con altos valores morales, mentales y espirituales. Este currículo debe enfatizar los estudios liberales, leyes, medicina, ingeniería,
más que los estudios vocacionales, siendo el método de enseñanza priorizado el socrático o la mayéutica, es decir, el método en el que el profesor formula preguntas que obligan al educando a analizar y dar respuestas cada vez más acabadas. A nivel axiológico, el idealismo plantea que el educando debe convivir conforme con valores permanentes que lo pongan en armonía con el conjunto espiritual al que pertenecen. El bien y el mal se explican en función de la desorganización de la vida buena. Solo es posible en una sociedad organizada. El aspecto de la disciplina es manejado a través de la responsabilidad moral, pues cuando un alumno o una alumna se convierte en un problema, el maestro idealista debe esforzarse en enseñarle el efecto que esa mala conducta tiene en el desarrollo del resto de la clase. De esta manera, se enfrenta al culpable con la totalidad. Así el individuo tendrá siempre presentes sus obligaciones como estudiante. En esta filosofía, el maestro o la maestra se le concede toda la importancia, pues es un modelo o una figura por imitar. Ellos tienen que ser capaces de despertar en sus educandos todas las capacidades, no como algo externo, sino como algo propio. El maestro o maestra idealista debe orientar al educando hacia un proceso de aprendizaje con el que lo que se aprenda no sea una simple acumulación de conocimientos, sino que esos conocimientos puedan servirle para su posterior incursión como un ciudadano en la sociedad, pues al aprender, el educando debe relacionar la información que procede del medio exterior con sus experiencias previas, de manera que lo aprendido tenga algún significado para él. Pues bien, una teoría de la educación basada en el hombre, en su aspecto racional y emocional, una educación basada en el cuerpo y alma. Gracias.